Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. Transmitido totalmente en vivo desde la cabina del Circo Volador Radio, aquí en las instalaciones del Circo Volador. Por acá, mi queridísima Alegría que está viendo el programa. Ahora sí puntual, abrazo fuerte, abrazo para ti también, mi queridísima Alegría. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que ha sido amado, ha sido satanizado, ha sido tachado o quererlo tachar de la historia de nuestra cultura, de nuestro pueblo, de todo nuestro país. Me refiero a la mal llamada Malinche, a la Malinche. Y créanme que yo estuve mucho tiempo ensayando y espero que lo voy a hacer de manera correcta antes de que nos vayamos a la primera canción. Voy a leerles un poema que fue escrito específicamente para ella, para Malinche. Lo voy a tratar de leer en la lengua, en el dialecto en el cual originalmente fue escrito, que es el náhuatl, que sabemos que ella hablaba a la perfección. Por acá está mi queridísimo hermano Jorge Payet. Gracias, mi hermano, por estar viendo el programa. Nimitzatotla, mo yolitzin, petlani kewani tonali, mo huetzquilistli, Nicmati, Kewan, Yeyecatl, Iwan, Nimitzazotla, Quitanpa, Noyoltzi, Petlani inmetztli, Petlani intonali, Petlani mo, Huetziliquistli, Nimitzazotla, Ti Petlani, Petlani in, Nimitzazotla, Petlani, Tenlon, Nicpilla, Nejua. Esto significa, el poema se llama Tu corazón. Y ya en castellano sería: tu corazón brilla como el sol, tu sonrisa se siente como la brisa, y tu amor se me nota en mi corazón. Brilla la luna, brilla el sol, brilla tu sonrisa llena de amor. Brillas tú, brilla el amor, brilla aquello que tengo yo. Ahora sí, vámonos con la primera rolita para ir entrando en tema. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda orgullosamente mexicana que se llama Aztlán. Ingeniero Ariel Galván, como siempre en los controles, denle play por favor. Y ustedes, esto apenas va comenzando, no se me muevan de donde están. Mi queridísima Sofía desde Toluca, muchísimas gracias por estar mirando el programa. Mi queridísima Yael Yacot, tú ya estoy ciego, es que no me... Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por estar mirando el programa. Rocío Villada, muchísimas gracias también por estar viendo el programa.
Dani, ya llegó. El que andaba el prófugo del anexo de la Roma. Está chido, lo vamos a dejar así, como el del anexo de la Roma. Un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Pensar a la mujer dentro de lo que es la cultura inmediatamente nos hace referencia a ir mucho, mucho atrás. Antes de las grandes poetisas, escritoras que vivirían aquí, que siguen viviendo aquí en nuestro país, la llamada Malinche, esta indígena tan conocida pero también profundamente desconocida, pues todos aquellos que la han señalado, que la han acusado de ser una traidora, créanme que pocos saben de la historia de esta mujer. Por ejemplo, que ella venía de una familia de un señor, es decir, que su familia era pudiente, era rica, vamos a llamarlo de esta forma. De palabra muy coloquial, era una especie de princesa. Pero como su pueblo estaba en guerra, pues en aquel tiempo la manera en la que se llegaba a hacer un pequeño tratado de paz entre estas tribus o estos señores era por medio de entregar mujeres, ya fuera como un tributo o se entregaban también en matrimonio como lo harían pues en la Francia, en la Inglaterra de los siglos XV, XVI, XVII, etc. Malintzin fue una mujer, una niña de apenas, se cree, porque realmente no hay un dato exacto, se cree que entre los 8 y los 12 años sería entregada a otro señor con el cual pues su padre tenía rencillas y antes de llegar a un derramamiento mayor de sangre deciden entregarla a ella. El origen étnico de ella pues la podemos rastrear como que era descendiente o parte de la cultura olmeca, es decir, hasta el otro lado de nuestro país. ¿Qué es lo que sucede con ella en este tiempo en el cual, hay que decirlo, ella hablaba olmeca y al señor al cual la entregan como una esclava y posteriormente pasaría a ser una concubina, hablaba náhuatl? Sabemos que ella estuvo con este señor alrededor de unos 12 años, es decir, cuando pasa ya a manos de Cortés, que ahorita voy a ello, al parecer Malintzin tendría aproximadamente entre unos 20 a 22 años de edad. Cuando Cortés llega a las penínsulas de nuestro país y empiezan a aparecer y a encontrarse con las demás tribus de ahí, pues ellos hacen con Cortés lo mismo que hacían con los demás, es decir, le ofrecían una especie de tributo a manera de estar en paz para que no les hiciesen la guerra, que eran las palabras que utilizó por ejemplo Bernal Díaz del Castillo en su libro de la conquista de la Nueva España. De los primeros 3 hombres que darían datos históricos de Malintzin, 2 de ellos la conocieron personalmente y el tercero escribiría lo que le contaron. Todos hablaron sobre ella y esta característica la hizo nacer como un personaje referido acerca de la conquista de nuestro país, de la conquista y también caída de la gran Tenochtitlan. Cuando es entregada a Cortés junto con otras 20 mujeres, bueno, mujeres es un decir porque muchas de ellas eran todavía doncellas, señoritas, oscilaban entre los 15 y en el caso de Malintzin los 21, 22 años, pues obviamente Cortés hace repartición de estas mujeres con sus hombres. Malintzin, que había llamado la atención de Cortés porque se decía que tenía una belleza que destacaba de entre todas las otras indígenas, decide entregarle esta mujer a un hombre llamado Francisco López de Gomora.
el cual le dedica varios tiempo de atención junto con Bernal Díaz del Castillo. Incluso Pizarro por ahí también aparece en escena. Algo sucede y Cortés decide quedarse con Malintzin, es decir, apropiársela como su esclava, como su concubina. Bueno, la palabra sería más bien esclava pues sexual, porque realmente los españoles con estas mujeres no tuvieron planes de casarse ni hacer una familia, simplemente las utilizaron de una manera sexual. Sabemos la fecha exacta fue el 15 de abril de 1519, es decir, 2 años antes de que se diera la famosísima caída de la Gran Tenochtitlan. Esto en un lugar llamado Centla. Cortés en sus cartas de relación aseguraba que el despliegue de conversaciones las hizo directamente él, pero en realidad quien hablaba o quien interpretaba era esta mujer, a la cual a los pocos días de haberla tenido o de poseído, junto con las otras 19 mujeres, decidieron bautizarlas, porque pues obviamente había que cristianizarlas, y es así como Malintzin tendría el nombre cristiano de Marina. A partir de ese momento los hombres de Cortés y mismo Cortés la llamaban Marina. Y Marina se da cuenta o ve la situación en la cual pues es básicamente una rehén de esos hombres, y que esos hombres son guerreros, que esos hombres van a hacer la guerra, y que lo que más le vale a ella es estar pues entre comillas del bando correcto, pero no un bando correcto político, sino en el cual ella pudiese ser lo menos afectada posible dentro de esta empresa que llevaba Cortés. Esto se ve claramente cuando Cortés narra una experiencia desconcertante que tendría con los indígenas, que durante 3 días no le dirigieron la palabra, y alude a la ayuda de Marina de la siguiente manera, y cito: y estando algo perplejo por esto, a la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra que hube en Potoshán, le dijo otra natural de esta ciudad, como muy cerca de ahí, mucha gente de Moctezuma, para matar a todos, y si ella quería salvarse, se fuese con ella, y que ella la guardaría, lo cual le dijo a aquel Jerónimo de Aguilar, lengua que yo tuve en Yucatán. Esta parte de la carta hablaría de lo que sucede, para los que hemos estudiado, y ustedes que también sabrán de la historia, esto sucede antes de la gran matanza que ocurriría en Cholula, Puebla, ya unos pasos antes de llegar a Tenochtitlan. En este párrafo que les comento de las cartas se refleja la mención que hace a Marina, que por cierto, y también de la decisión de ella de recibir esa información y de pasársela esa información. Un asunto muy importante con todo esto, históricamente hablando, es de que la gran mayoría de la gente, incluso historiadores y gente que no es leída en el tema, que nada más habla por hablar, diría que la Malinche fue una traidora a su raza, en este caso pues englobando a todo México en esto, cosa que no es cierto. Cuando llegan los primeros emisarios de Moctezuma con Cortés y le traen presentes, regalos, es decir, oro, plumas de ave, como con las que estaba compuesto el penacho Moctezuma, Cortés no sabe qué onda, ve a estos hombres armados, fornidos, y que le llevan estos objetos y no sabe qué onda. Cortés para esto tenía ya una especie de traductor, pero este traductor, que por cierto era bastante inteligente, él había aprendido o medio aprendido lo que era el olmeca, el idioma olmeca, porque estando en esa parte, en esa península, pues era la lengua que predominaba. Entonces este hombre es el primer idioma que maneja, y es así como ellos pues van mensajeándose, pero cuando llegan los emisarios de de Moctezuma, ellos hablan náhuatl. Entonces el traductor de Cortés pues se queda de a 6, le dice pues perdón señor, pero yo no entiendo la lengua que está hablando este indio. Y Cortés pues, joder puta, ¿qué me sirves? Y en ese momento, cuando están discutiendo,
Marina en este caso, que ya llevaba varias semanas estudiando la lengua de Cortés, es decir, poniendo atención cómo ellos decían comer, caballo, espada, camino, mapa, barco, etcétera, etcétera. Ella va aprendiendo ciertas palabras. Ahora hay que denotar también que ella poseía una inteligencia superior a las de sus contemporáneas o hasta de las otras mujeres de la época. No era una superdotada, pero sí tenía una inteligencia superior. Esto es lo que le permitió que en el tiempo en el cual ella estuvo cautiva durante su niñez, adolescencia y ya una edad adulta, aprendiese fluidamente náhuatl. Entonces, cuando llegan los emisarios de Cortés, ella, sin que nadie se lo pidiera, ella se atraviesa y empieza a traducir lo que están diciendo los emisarios de Cortés y se lo traduce primeramente, se lo traduce valga la redundancia, al traductor de Cortés, es decir, del náhuatl al olmeca, y después del olmeca se lo traducen ya obviamente al español. Juan Manuel Vázquez por acá me comenta: buenas tardes, ya de vuelta en Minnesota, saludos en cabina, mi amigo. Qué bueno que estés de regreso en la hermana república de Nueva York, sanito y salvo. Entonces, ahí es donde se dan cuenta que esta mujer les puede ser de utilidad al traducir, porque de toda la comitiva que tenía Cortés, nadie hablaba náhuatl, solamente Marina. Ahora, a partir de ese momento, cuando comienzan estos intercambios de diálogos, a Marina ya no le llaman Marina, sino que le dicen Doña Marina, que en la educación española de aquel tiempo, decirle a un hombre don o a una mujer doña sin necesidad de que estuviese casada o sin necesidad de que fuera una persona de edad adulta como lo acostumbramos ahora, era un símbolo de respeto. Los hombres de Cortés comienzan a respetar a Marina y la llaman así, Doña Marina. Ahora, ¿de dónde viene la cuestión de Malinche? Bueno, cuando ella se empieza a entrevistar con los señores cerca de ahí de donde están, que por cierto, poco después de este encuentro es cuando se funda Veracruz, el estado como lo conocemos ahora, que en aquel tiempo se le llamaba, a ver si no me traiciona la memoria, la rica tierra o algo así de la Vera de la Cruz. ¿Por qué este nombre? Bueno, cuando llegan a esta parte, Cortés pues decide ahí fundar una especie de asentamiento, una especie de ciudad pequeña, y lo primero que hacen como buenos cristianos es que traen un crucifijo de buen tamaño, bueno, una cruz de buen tamaño, lo entierran en la playa, dan gracias a Dios, a la Virgen por haber llegado con bien, descubrieron la nueva tierra, etc. Y cuando deciden fundar la tierra, le preguntan a Cortés: hombre, general, ¿y dónde fundaremos la tierra aquí? ¿Dónde estará la villa? Y entonces Cortés dice: a la vera de esta cruz, a la vera de la cruz, que sería a la derecha de la cruz, que es así, así que casi así, ahí tío, donde están esas rocas, ahí fundaremos la nueva ciudad. Entonces se le queda ese nombre, la rica villa de la Vera Cruz. Con el tiempo, muchos años, pasaría a ser solamente Veracruz. Cuando ya está esta parte pues ya tomada y se han creado ciertas alianzas, llegan con el señor de los tlaxcaltecas, y cuando se dan cuenta que esta mujer tiene casi el mismo estatus o el mismo rango del hombre, porque déjenme decirles que las cosas poco han cambiado en ciertos sectores. En ese tiempo, tanto los españoles como muchos pueblos indígenas, muchos señores indígenas de aquel tiempo, eran sumamente machistas. La mujer nomás servía para tener hijos, para cocinar, para cuidar la casa, para tejer, etcétera, etcétera. La mujer no tenía voz ni voto, aunque dentro de ciertas facciones de estos señoríos había una señora, una mujer que mandaba y que disponía, pero nunca podía tener igual o mayor autoridad que el señor de esa tierra. Entonces, este hombre, cuando se da cuenta que esta mujer pues está no nada más sirviendo intérprete para Cortés, sino que Cortés la respeta hasta cierto punto, le tiene cierto, la toma en cuenta, en pocas palabras, pues ellos deciden cambiarles o darles otro nombre
el cual por acá me dice Dani, Vera Cruz significa verdadera cruz, si no mal recuerdo, refiriendo al 1,5 millones de reliquias santas provenientes de la cruz de Cristo. La cruz ya medía como 50 metros, y ahí está, ahí se quedó, perdón, era como tener la chamarra de Elvis. Bueno, eso, cuando lo hablamos de un sentido navegante se refiere a eso, a la derecha de la cruz. De lo que está platicando ahorita Daniel es en un sentido un poco más religioso que navegante, pero bueno. Cuando se dan cuenta de que Doña María, como le hacían llamar, ellos la llaman, es la primera vez que la llaman Malintzin, Malin, y le agregan el T-Z-I-N, Titzin. Este Titzin es también en náhuatl como un de respeto, vamos a llamarlo de esta forma, que era una mujer respetada. Pero los españoles no pueden pronunciar el nombre, no pueden pronunciar Malintzin. Entonces ellos creen que lo que le están, como la forma en la que se están refiriendo a esta mujer es Malinche o Malinche. Y a partir de ese momento algunos españoles empiezan a hablar o a referirse a Doña Marina como Malinche, como un nombre propio, no la Malinche, sino Malinche, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Tenéis hambre? De esta forma, era un nombre, no era un apelativo que se le tenía. Bueno, continúa con esto. Lo que comentaba aquí, lo que les había contado de las cartas, cuando ella están muy cerca de llegar a Cholula, para esto, pues ya habían hecho alianzas con los tlaxcaltecas. Esto quiere decir que Cortés ya tenía a cierto número de pueblos y de indígenas con él. ¿Por qué con él? Y contra Moctezuma, bueno, porque los demás pueblos le empiezan a contar que Moctezuma pues es un esclavista, que Moctezuma es un dictador, que Moctezuma tiene impuestos muy altos y que si no pagan pues vienen y te tumban la choza, se llevan a tus mujeres, matan a tus hombres, se llevan tus animales, etcétera, etcétera. Entonces Cortés ve la forma y dice, pues anda, si tú me ayudas con algunos hombres armados, pues yo voy hasta allá, a la que ustedes llaman la Gran Tenochtitlan, y le haremos la guerra a Moctezuma. Derrocaremos a ese tirano. Entonces se van creando estas alianzas. Ahora, esta es una parte importante de la historia, no nada más de esto de la conquista. Bueno, perdón, sí, de la conquista o de la lucha que se va a venir tiempo después contra Moctezuma. A la Malinche se le ha llamado traidora, que traicionó a su sangre, que traicionó a su pueblo. No podemos decir que lo traicionó porque, en primer lugar, Malintzin no era mexica, no era azteca. Malintzin era olmeca. Así como otros pueblos, ellos estaban bajo el yugo de los aztecas, de la Gran Tenochtitlan, de Moctezuma. Entonces ella no podría pasar a la historia como una traidora del pueblo mexica porque no era parte de. Ella actuó de la misma forma en la que actuaron muchos señores en aquel tiempo, viendo por no solamente sus intereses o su integridad, sino por los pueblos, en este caso, por ejemplo, de los tlaxcaltecas. Entonces, cuando Cortés ya tiene a este pequeño grupo de indígenas, de guerreros, y van dirigiéndose hacia la ciudad de Cholula, pues los mexicas, que ya sabían, porque estaban mandando emisarios, sabían que era lo que estaba pasando, que Cortés ya tenía un número de tlaxcaltecas listos para hacerles la guerra, que se iban a levantar, que se iban a sublevar en contra del imperio azteca. Él manda a varios guerreros e incluso hacen una especie como de barricadas fuera de la ciudad y dejan solamente una entrada para que Cortés y los hombres llegaran por ahí y cayeran en una emboscada y los asesinasen a todos. Una mujer cerca de Cholula, una mujer se acerca a Malintzin, que ya era famosa como Malintzin o como Doña Marina, y le dice: fíjate que yo soy una mujer acomodada, yo tengo tierras, yo tengo un nombre, mi hijo todavía no se casa, me gustaría mucho que tú te casaras con él. Y Malintzin le responde:
yo no me puedo casar con tu hijo porque yo le pertenezco a ese hombre, es decir, a Cortés, y estoy con él, es decir, soy su concubina o su esposa. Y entonces esta mujer le confiesa a manera de que el Malitzin entre en razón. Si no quieres morir, tienes que huir y no vayas a Cholula. Malitzin contesta por qué, y es cuando le revela los planes de que Moctezuma ya se adelantó, que ya mandó una comitiva de caballeros jaguar, caballeros águila, etcétera, etcétera, y que los están esperando para emboscarlos, para matar a Cortés, a sus hombres, a los extranjeros, a los tlaxcaltecas y a todos aquellos que ya se sublevaron contra Moctezuma. Entonces Malitzin en ese momento tiene de dos. Una, se queda callada, se queda ahí y deja que Cortés llegue a Cholula y pues los maten. O dos, le dice a Cortés lo que va a pasar. Y ella hace lo segundo. Habla con Cortés, le dice que alguien importante de la ciudad le dijo que en Cholula los están esperando, pero que hay otra forma de entrar a la ciudad en la que ellos pueden incluso adelantarse a la emboscada y salir victoriosos. Entonces Cortés, junto con, se cree, porque no hay un dato totalmente fehaciente, se cree que entre unos 8 o 9 mil ya gente con él, es decir, indígenas, no propiamente todos ellos eran tlaxcaltecas, le comen el mandado a la gente de Moctezuma y a quienes estaban ya ahí en Cholula, y es entonces cuando se produce esa primer matanza en Cholula, Puebla, una matanza en la cual no hubo cuartel porque mataron mujeres, niños, ancianos, a todo fue una masacre en toda la extensión de la palabra, pero a pesar de haber sido una masacre, como no se había visto, incluso los pueblos indígenas acostumbrados a hacer la guerra, pues nunca habían visto ni escuchado, por ejemplo, el sonido de los cañones, no sabían que era una espada, muchas cosas. A pesar de eso, ellos se confiaron en seguir respaldando a Cortés en esta empresa que tenía de liberarlos del yugo del tirano de Moctezuma. Y así es como después de varios tiempos de caminar van pasando a lo que hoy se conoce como el Paso de Cortés, allá muy cerca de los volcanes. Y cuando ya pasan, valga la redundancia, el Paso de Cortés, y entonces se ve el lago de Texcoco y en medio esta gran urbe que es la Gran Tenochtitlan, Cortés está totalmente decidido a apropiarse de esta urbe. Y bueno, la otra parte de la historia, aunque muchos la conocen, no se dice propiamente lo que sucede con Malitzin en este famosísimo encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero vamos a platicar acerca de esto después de esta pequeña pausa musical. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda orgullosamente mexicana de metal. Pues es un poco como no es brutal, es entre death metal, un rollo así. Esta banda se llama Mictlán. Esto es Veritas de Universos y no se me muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de leña o simplemente despejar la mente.
Dani, a ver, en contexto es difícil de juzgar a Marina. No existía México como tal, ni mucho menos en el concepto de nación, como lo entendemos ahora. Cada quien veía por sí mismo y su comunidad inmediata, exacto. Pues ahora llegan y, bueno, no ahora, llevan casi 500 años crucificando a Malintzin. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, nos habíamos quedado en que llega finalmente este encuentro entre Cortés, entre Moctezuma y por supuesto para esas alturas Doña Marina se convierte ya en una pieza clave para Cortés, es decir, Cortés a donde fuera que fuere, la llevaba, porque se había vuelto de su confianza, pero también Cortés le era conveniente porque ella hablaba la lengua de la gente de Moctezuma. Parte del relato que tendría Gómora sigue causando cierta controversia hasta nuestros días, pues les voy a leer una parte de lo que él hablaba. Dice, le preguntó Cortés quién era y de dónde venía. Marina, que así se llamaba después de cristiana, dijo que era hacia Jalisco. Jalisco con X. De un lugar dicho Viluta, hija de ricos padres y parientes del señor de aquella tierra, y que siendo muchacha la habían hurtado ciertos mercaderes en tiempos de guerra, y traído a vender a la feria de Jicalango, que era un gran pueblo sobre Coatzacoalco, no muy aparte de Tabasco, y de ahí era venida a poder del señor de Potochán. Esta Marina y sus compañeros fueron los primeros cristianos bautizados en toda la Nueva España, y ella sola, con Aguilar, fue el verdadero intérprete entre los nuestros de aquella tierra. Aguilar se apellidaba el hombre que les comentaba que había aprendido o medio aprendido a hablar olmeca y con los que pues empiezan a tener tratos. Me comenta por acá Daniel Barrera, aunque de manera contemporánea es diferente, la programación cultural de ver al barbón y someterse ya debe de ser rebasada, romper con esa figura arquetípica, romper con la pictocracia. Lamentablemente llevamos 500 años arrastrando muchos pues temas, pero que sobre todo son delicados en el contexto de esto, en lo que tiene que ver con esta parte de la incursión de Cortés, que posteriormente aparecería como pues la conquista y después el derrocamiento del gran imperio azteca. En el momento en el que se da este encuentro entre Cortés y entre Moctezuma, que por cierto aún hoy existe todavía el sitio, se encuentra aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, si no me equivoco y si estoy mal por favor corríjame, se encuentra en la avenida de Pino Suárez, y de hecho hay una placa de piedra muy muy grande donde está tallada, que ahí fue el encuentro entre dos mundos, básicamente, el mundo indígena, el mundo de la Gran Tenochtitlan y el mundo español. Desde el momento en el que empiezan estas pláticas, porque primero es una bienvenida, ¿no? Es decir, Moctezuma le regala oro, le regala ropas, le regala plumas de quetzal. Cortés lo recibe, Cortés a su vez le da ciertos regalos a Moctezuma, pero cuando ya llegan al palacio rompe Moctezuma con protocolo, es decir, ya a cuatro paredes, se la canta a Moctezuma y le dice que qué quiere, cuánto tiempo se va a quedar aquí. Ahora, es bien importante destacar que aunque Doña Marina traducía lo que Moctezuma le decía a Cortés y lo que Cortés le decía a Moctezuma, ella no solamente se encargaba de traducir, sino que lo interpretaba, que es algo muy importante hablar de esta intérprete. No es nada más escuchar en un idioma y contestar en otro idioma. Ella iba interpretando cómo se iba dando la situación. Ella se da cuenta que Cortés es muy
lambiscón, porque es la palabra. En el momento en el que Moctezuma le pregunta que cuánto tiempo se va a quedar aquí, es decir, en Tenochtitlan, Cortés se ve lambiscón y le dice que pues nada, pues estamos aquí admirando tu gran ciudad y pues nos gustaría conocerla y recorrerla porque vuestras edificaciones son magníficas que ni siquiera en España las hemos visto. Entonces la Malinche, en lugar de aventarse todo ese rollo, simplemente le contesta a Cortés que se quedarán un tiempo considerable. Y así se van dando los intercambios. Bueno, posteriormente Moctezuma instala a Cortés junto con sus hombres en el templo de... Ay, perdón, se me fue ahorita el nombre, cómo se llamaba ese templo. Los instala y a su vez Moctezuma, para quedar bien con Cortés, le da como un obsequio a una de sus hijas para que se convierta en su concubina de Cortés, algo que obviamente Cortés pues ni tardo ni perezoso la acepta. Pero comienzan ciertos roces entre esta hija de Cortés y obviamente doña Marina, puesto que pues ya los aztecas, los mexicas veían a la figura de Marina como una traidora. Una traidora, ahí sí la veían como una traidora a su sangre, porque ya era indígena, pero estaba de parte de los conquistadores. Para doña Marina, ella no estaba cometiendo traición, porque a final de cuentas su pueblo, junto con otros, estaban bajo el yugo de Moctezuma. Entonces ella creía y estaba segura que lo que estaba haciendo estaba bien, porque iba a ayudar a derrocar al salvaje imperio de los aztecas. Pasa algún tiempo y finalmente pues la hija de Cortés junto con sus hermanos huyen de las garras de los españoles, pero a esto poco le importa a Cortés, pero las cosas a Cortés se le empiezan a salir de las manos porque ya alguien lo está acusando allá en España de que el oro no está llegando completo. Recordemos que Cortés lo primero que hace es llenar tóneles de oro y de plata. ¿Qué es un tónel? Es un barril más o menos como de 1,50 m, en los que pues ahí se mete el vino a que se añeje. Entonces todos esos tóneles se embarcaban, llegaban a España, pero en el camino algo pasaba, y si de México salían 50 tóneles, a España solamente llegaban 35. Entonces se acusa a Cortés de estarse clavando el oro que debía ser para los reyes de España. Entonces viene una comitiva en contra de Cortés para ya enjuiciarle por el robo. Entonces Cortés, cuando se entera de esto, pues decide ir hacia a donde van a desembarcar, que no estamos muy seguros a dónde llega esta comitiva, si llega a Veracruz o llega muy cerca de Tabasco. Pero entonces Cortés se lleva a Malitzin y deja, si no me equivoco, deja a Pizarro al mando. Para esto, pues se dice que ya tenían a Moctezuma como rehén, porque la ambición ya les había ganado. Ellos se daban cuenta cuánto oro estaban sacando y sabían que había más oro y querían ese oro. Entonces a Moctezuma ya lo toman prácticamente como rehén. Cuando Pizarro se queda al frente, pues ya Cortés pues hace frente a las acusaciones, le lava el coco a la comitiva, les dice, no, mira, yo no me he robado, es más, les voy a traer más oro del que ya he enviado, nada más aguántame, deja que yo regrese a Tenochtitlan para que me digan dónde está el tesoro, y pues vas a ver que la lana va a empezar a aparecer. Mientras Cortés va y viene, pues aparece una gran festividad aquí en el Templo Mayor, y pues comienzan los sacrificios en honor a Huitzilopochtli y a las demás deidades. El baño de sangre que Bernal Díaz del Castillo describiría como que desde la Gran Pirámide, es decir, desde este montículo altísimo de alrededor de unos 15 o 20 metros, corrían los ríos de sangre. Y bueno, entre la estupidez, la avaricia y lo que ustedes quieran, Pizarro ordena a los hombres tomar presos a alrededor de 900 grandes señores y a mucha más gente, y ocurre la matanza. Cuando ocurre la matanza, todo, ya absolutamente todo se sale de control. Aparece otra vez Moctezuma aquí en la ciudad. Por acá voy a ver qué me contesta Daniel. Salvajes.
Los salvajes no construyen ni diseñan una ciudad limpia y funcional. Los salvajes son los que llegaron y vivían en sus tierras encerrados en reinos insalubres y con enfermedades como la de Europa. Sí, es que mira, este fue un choque de dos mundos y fue un choque cultural porque Cortés venía de un país en el cual se tenía conocimiento de ciertas artes, de ciertas ciencias, y aparecen en todos los indígenas con prácticamente taparrabos, pintados con las extensiones en las orejas, etcétera, y los tachan de salvajes. Entonces, cuando Pizarro ve los sacrificios humanos a la cima del Templo Mayor, pues él dice, no, pues ahorita seguimos nosotros, y pues como decimos por acá, de que chillen en tu casa o de que chillen en la mía, pues ni modo. Se crea la matanza, toman como rehén a Moctezuma, que finalmente pues sabemos que Moctezuma muere. Dicen, entre comillas dicen, que en la trifulca que se tenía, alguien avienta una piedra, lo hiere de muerte, muere Moctezuma, y cuando llega Cortés aquí y ve el cuerpo de Moctezuma, pues lo primero que le dice a Pizarro es que sois un hijo de puta, que sois un hijo de puta, ¿qué habéis hecho? Y pues ya todo está fuera de control. Viene la mal llamada, porque yo siempre lo he sostenido y no lo digo porque esté de moda con mi cabecita de algodón. Viene la mal llamada Noche Triste, donde pues los aporrean, los avientan, los expulsan prácticamente de la ciudad. Cortés regresa, construye algunos barcos que son llamados bergantines, y pues viene la venganza. La venganza, otro matazón, de otra masacre de gente. Toman como rehén al nuevo Tlatoani, en este caso que era Cuauhtémoc. Lo torturan para que diga dónde está el tesoro, y de todo esto Malitzin fue testigo. Ella servía de traductora. Entonces, pues ya finalmente Cortés se da cuenta que ellos corren peligro aquí en Tenochtitlan porque se están juntando los indígenas. Se van, y en el camino pues Cortés cae en la cuenta de que pues Cuauhtémoc ya no le sirve de nada. No tiene caso estarlo llevando junto con al parecer eran dos hombres de confianza de Cuauhtémoc. No tiene caso llevarlos, y así que deciden ahorcarlos y dejar ahí los cuerpos. Malitzin fue la única que escucharía, que entendería las últimas palabras del gran Tlatoani Cuauhtémoc, la que sabría qué sucedió en ese momento. Y bueno, lo que sucedería después creo que ya todos lo sabemos. Cae finalmente 2 años después de haber llegado Cortés a México, cae la gran Tenochtitlan un 13 de agosto de 1521, y pues ya después lo que podemos ir rastreando acerca de la vida de Malitzin es que tiene un hijo con Cortés, que llega a México la esposa legítima de Cortés, lo cual a Malitzin no le preocupa tanto. Y es extraño porque la esposa de Cortés, cuando llega aquí, no pasa ni siquiera una noche y ella muere. Dicen que ella ya sufría de alguna rara enfermedad que le daría en el viaje, como era el escorbuto. Otros dicen que no, que se había contagiado de la viruela, que ya se había convertido en una maldita pandemia aquí en el centro de la Gran Tenochtitlan. Y hay quien dice que como no servía a sus intereses, Cortés la asesinó. Malitzin continuó siendo no la única, pero digamos que una de las más importantes concubinas de Cortés, hasta por ahí es una fecha que no podemos asegurar tal cual, porque lamentablemente todos los códices, los papiros, los escritos, incluso Bernal Díaz del Castillo no lo menciona en la crónica de la conquista de la Nueva España. Se cree que por ahí entre el 1526 y el 1529, finalmente en la calle que existe todavía hoy en día, la que llamamos Moneda, que está a la izquierda de lo que es Palacio Nacional, donde vivía ahí Malitzin, finalmente ella muere, se cree que víctima de la viruela, esta terrible enfermedad que trajeron los españoles. Otros dicen que la mandaría a asesinar Cortés cuando Malitzin ya no quiso, no solamente servir de intérprete, sino que Malitzin ya se había generado
un respeto, es decir, había indígenas que ya la tenían en una estima casi de, bueno, no de Tlatuani a ese nivel, pero sí alguien de influencia dentro de la Gran Tenochtitlan. Entonces está convirtiendo en alguien peligrosa para Cortés y pues la asesinó. La verdad no la sabemos, porque les repito, se perdieron, se quemaron todos estos códices. Por acá me contesta Daniel: con la viruela murió el 70% de los habitantes. Fue la verdadera real vencedora real de esta batalla. Ganó la peste. Pues sí, exactamente, porque si nosotros nos podemos equiparar que eran alrededor entre 300 y 400 españoles, sí, armados con espadas, sí, armados con arcabuces, sí, armados con caballos y sí, armados con cañones, y con la ayuda de toda la alianza de tlaxcaltecas y todos los demás pueblos indígenas, la verdad es que de todos modos el imperio mexica no lo hubieran podido vencer, y la prueba está en que los echaron corriendo la mal llamada Noche Triste. Pero la viruela pues diezmó el 70% de la población. Lo que quedaron eran viejos o niños o mujeres, y obviamente ellos no eran guerreros, no estaban entrenados. Por eso es que finalmente el 13 de agosto de 1521 la Gran Tenochtitlan cae. Y bueno, posterior a esto, pues como les comentaba, sabemos ya muy poco de lo que sucedería con la figura de Malitzin, que yo me atrevería a decir que fue una mujer sumamente importante. No tanto por haber sido simplemente la que ayudó a Cortés como traductora para que se llegaran a realizar las alianzas entre ambos bandos, sino una mujer que destacó por la inteligencia, una mujer que hablaba 3 diferentes idiomas, tan diferentes entre ellos como era el olmeca, el náhuatl y el castellano, que bueno, no se parece tanto al que hablamos nosotros hoy en día, pero que fue capaz de hablarlo, y que también fue una mujer que sabía que ella tenía más valor para Cortés y para los españoles que simplemente el de ser una mujer, es decir, porque se decía que era una mujer guapa, entre las mujeres indígenas era una mujer guapa. Entonces ella se dio cuenta que tenía no solamente valor por ser guapa, sino que ella representaba un valor político, un valor social. Por acá Dani contesta: la realidad es que sometieron a la Tenochtitlan, no a los demás pueblos. No cayó México incluso porque no existía como tal. Sí, exactamente, y este es un problema que tenemos, venimos 500 años arrastrándolo, carajo. O sea, lean un poco más, hay que investigar, hay que nutrirnos más acerca de esto, porque este es un problema muy muy grande. México no solamente era Tenochtitlan, es como decir ahora México es la CDMX, y si la CDMX cae, pues ya México cayó. No es así. En aquel tiempo lo que cayó fue el Imperio Azteca, que por cierto fue desgracia solamente para los que vivían aquí en la Gran Tenochtitlan, porque para los demás, para los que estaban en otros lugares, allá en la península, en Yucatán, en Tabasco, en Tlaxcala, en Puebla, etcétera, 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 para ellos no fue una desgracia, para ellos fue pues como una bendición, porque finalmente el Tlatoani azteca había caído, la Tenochtitlan había caído, pero pues lo que se erigió después de la caída del Imperio Azteca fue peor de lo que había sido para ellos estar bajo el yugo del Imperio Azteca. Está para pensarla. Yo espero que con este relato y con esto que les he contado acerca de la figura histórica de la Malitzin, si ustedes tienen una perspectiva de esta mujer tan importante, contemporánea de la época de la conquista, ojalá y los haya podido cambiar. Incluso yo me atrevería a decir, y espero que no me vayan a querer crucificar saliendo del programa, es que esta mujer fue una feminista, porque incluso hay datos de que ella pidió por los derechos de las mujeres indígenas para que dejaran de ser tratadas solamente como una máquina de hacer hijos y una amas de casa común y corriente. Le dotó al género femenino de esa época de un nombre, de una identidad, de un poder muy muy importante. Exacto, lo que me comenta acá Daniel.
salió peor el caldo que las albóndigas. Todos los pueblos que se unieron a Cortés para derrocar al pueblo de Tenochtitlan pensando que estaban haciendo lo correcto, pues se llevarían 300 años de estar bajo el yugo español. Pero bueno, eso ya lo veremos en otra ocasión en el programa. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo mirando el programa, para los que estuvieron comentando, para los que llegaron al final, no se preocupen, en un ratito va a estar aquí en la página principal la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche. Les agradezco muchísimo. Ya saben, seguimos lidiando con este virus, vacunados o no vacunados. Por favor, no bajen la guardia, cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, cuídense y también cuiden a los otros. Yo me quedo con las palabras de Fito Páez, que decía que seguimos en la lucha de esta balacera a la que le llamamos vida. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo aquí en Veritas Day Universus. Los voy a dejar en compañía, valga la redundancia, de mi compañero Jorge Grajales en el programa Hacia Asia, y nos vamos a despedir con esto que corre a cargo también de Semican, como les decía, una banda 100% y orgullosamente mexicana que canta en español y en náhuatl. Ingeniero Ariel Galván, como siempre, muchísimas gracias por estar haciendo los controles. Yo los miro, los escucho dentro de una semanita. Les mando un abrazote del tamaño del mundo. Por favor, Inge, dele play, cambio y fuera.